se entregó la medalla de Elmira Agustini. ¿De qué trató este evento concretamente? Bueno, la medalla de Elmira Agustini es el reconocimiento más importante que el Estado uruguayo da a la cultura. Se entrega una vez por año, nosotros tenemos la costumbre de hacerlo bien al final del año, y hoy se lo entregamos a tres figuras enormes que abarcan distintas áreas de la actividad artística. Graciela Figueroa, una legendaria figura de la danza; Elio Gandolfo, que fue periodista, escritor, crítico literario, traductor, crítico de cine; y Roberto Jones, que es una de las grandes glorias vivas del Teatro Nacional. A estas tres figuras en este momento. Bueno, vamos año a año tratando primero de tener cierto equilibrio entre distintas disciplinas artísticas o ramas de la cultura, y después buscando a esa gente que realmente le hizo aportes enormes a la cultura nacional, incluso algunos que a veces ya no están tan activos, que han salido un poquito del centro de atención, pero cuya obra sigue siendo una referencia enorme para las actuales generaciones de uruguayos, y queremos ayudar a que también para las futuras nos importa reconocer su aporte, su trayectoria, su búsqueda de la excelencia, su capacidad de enriquecernos como sociedad y de enriquecer la vida cultural, con total independencia de colores políticos, enfoques, tendencias artísticas. Una de las cosas lindas de la vida cultural es que muchas cosas diferentes entre sí, todas pueden ser excelentes y todas pueden enriquecernos, y eso es lo que queremos resaltar. ¿Es menos rico Uruguay culturalmente hoy? Menos rico que cuándo. Yo creo que esas cosas son difíciles de evaluar sobre la marcha, en el momento. Lo que creo es que somos menos ricos si nos olvidamos de lo que hubo atrás de nosotros, de lo que hubo antes que nosotros, si no nos damos cuenta de que estamos, como dice una célebre frase, parados sobre hombros de gigantes. Y lo que hagamos hoy tiene atrás una larga historia, los aportes de mucha gente, además gente que nos pone estándares muy altos. Y cómo saber si estamos haciendo las cosas bien o mal, más o menos satisfactorio. La mejor manera es medirnos con los que le hicieron muy pero muy bien antes que nosotros. ¿Y ahí cómo estamos? Usted en su discurso decía que faltaba excelencia en la actualidad a pesar de la abundancia de medios. Sí, yo creo que no es un problema del Uruguay, es un problema general. Estamos en una época de hiperabundancia de propuestas, enorme facilidad de acceso a cantidades enormes de producción cultural, pero en donde muchas de las cosas a las que al menos accedemos más fácilmente, bueno, la calidad no es lo que más lo destaca, y por eso, como pasó a ser, y está lindo eso, responsabilidad de nosotros mismos, ser los que buscamos en medio de tanta abundancia las opciones que realmente nos enriquecen. Está bueno recordar quiénes nos enriquecieron y por qué. Ministro, le cambio de tema. Se detectó una persona de patrimonio que transfería dinero justamente de este lugar a sus cuentas personales. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? Bueno, esto que se divulgó en estos días es el final de un largo proceso. Nosotros detectamos que había irregularidades en la Comisión de Patrimonio, irregularidades que se remontaban como mínimo a 2016, 2017. Iniciamos una investigación administrativa, encontramos que había situaciones que tenían apariencia delictiva, hicimos la denuncia correspondiente a Fiscalía. Fiscalía hizo su trabajo y finalmente ahora estamos ante una sentencia, luego de un acuerdo de la persona con Fiscalía, en la que efectivamente se confirma que hubo delito, que hubo apropiación de dineros públicos, y esta persona fue sancionada por eso. ¿Cambiaron los controles en patrimonio desde esto? ¿Qué significó, digamos, como proceso? Sí, tomamos medidas para que esto no se repite, y por otra parte la investigación no terminó. Lo que terminó es lo que refiere a esta persona en concreto, pero hay algunas otras personas con algún grado de involucramiento en el asunto. No digo que sean culpables, digo con algún grado de involucramiento en la situación, y ahí hay indagaciones que siguen en curso. ¿Cuánto asciende la apropiación de ese dinero? Asciende a muchas decenas de miles de dólares, es difícil estimar el conjunto, pero a muchísimo dinero. De hecho, el acuerdo con Fiscalía incluye el hecho de que esta persona devuelve $50.000 al Ministerio, y eso es solo una reparación muy parcial de la cantidad de dinero que esta persona se había apropiado. Más allá del hecho delictivo, ¿eran muy laxos los controles? Sí,
Sí, había mucha falta de controles, había un mal uso de los mecanismos tecnológicos que hay para hacer giros, para hacer depósitos, y había una ausencia total de comunicación entre lo que pasaba en la Comisión de Patrimonio y la contabilidad central del Ministerio. Es decir, entraba dinero a la Comisión de Patrimonio que no se registraba en la contabilidad central del Ministerio, por eso costó y hubo que hacer investigación para entender bien qué estaba pasando, con lo cual se creaban las condiciones para que alguien hiciera manejos indebidos de esos recursos sin que eso se reflejara en la contabilidad central. ¿Hay funcionarios separados del cargo por esta investigación? Bueno, claramente sí, esta persona sí, hay algún sumario más que está en marcha, pero bueno, no quiero informar mucho sobre esto porque hay parte de las garantías que cualquier persona merece en estos casos es que las cosas se cumplan dentro de cierto marco de reserva. Cuando haya conclusiones, como ocurrió en este caso, por supuesto que informaremos a la ciudadanía. Aprovecho para preguntarle por la transformación educativa que ya está en marcha y que se dan situaciones más allá de lo político. Por ejemplo, en el Liceo de Atlántida, padres que escribieron una carta a las autoridades porque se han suprimido grupos e incluso se menciona que hay grupos de más de 40 alumnos en bachillerato. ¿Eso está vinculado a lo que tiene previsto la transformación educativa? No, eso no tiene nada que ver con la transformación educativa. Hay cuestiones de funcionamiento que en realidad, digamos, muchas cosas, hay cosas que se señalan que no son así, hay cosas que se señalan que sí son así, pero que vienen de hace muchos años, y las autoridades de ANEP están en un esfuerzo grande por tratar de mejorar el funcionamiento general del sistema educativo. Pero en el sistema educativo, que es un sistema muy grande y desde hace mucho tiempo hay cosas a mejorar, no todo lo que hay para mejorar tiene que ver con la transformación educativa, hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento. Las colas delante de las escuelas, por ejemplo, no tienen que ver con la transformación educativa. Está mal, hay que corregirlo, pero es algo que existe hace muchos años y forma parte de las cosas que hay que enderezar, pero eso no tiene nada que ver con la transformación educativa. ¿Al gobierno le ha costado comunicar la idea y el contenido de la transformación? ¿Le ha costado conectar con la gente para que la entienda? Bueno, en cierto sentido puede decirse que sí, porque no es fácil. La transformación educativa es un proceso complejo que abarca diferentes áreas, desde cambios en la gobernanza, ¿no?, que es cómo funcionan, cómo se toman las decisiones, cómo se configuran las autoridades educativas, que esa es una parte que ya está terminada, ¿no? Se hizo una parte muy grande en la LUC y ahora con la aprobación de una ley que da una gobernanza definitiva a la UTEC se concluyó ese capítulo. Hay otra parte que tiene que ver con lo que es el modelo de gestión, es decir, cómo tienen que funcionar las escuelas y liceos para que funcionen mejor. Ahí los María Espínola son de algún modo la encarnación de un nuevo modelo, mucho más centrado en la comunidad educativa, con más recursos, con más permanencia de alumnos, que es parte importante de lo que se está haciendo. Hay otra parte que es lo que en este momento genera más conversaciones, que es la parte curricular, para decirlo en sencillo, los planes y programas, y todavía hay otra parte que tiene que ver con la formación docente. La transformación educativa cubre esas 4 dimensiones. En muchas cosas son cosas distintas entre sí, algunas cuestiones son muy técnicas, y sí, por cierto, son cosas que no son fáciles de transmitir, pero es nuestro deber hacer todo lo posible para que la ciudadanía vaya entendiendo lo que se va haciendo. En materia educativa, El gobierno calibró quizás esa posibilidad a la hora de transmitir los conocimientos a la población respecto a la transformación que pudiera surgir algún inconveniente. A ver, se haga lo que se haga, siempre hay costos. Lo que el gobierno eligió son los eventuales costos que podía traer cambiar, en lugar de los costos ya conocidos que traía no cambiar. En un país donde apenas un poquito más del 40% de los muchachos termina bachillerato, bueno, cualquier costo en comparación con eso es chico. ¿En gobiernos anteriores no se tomó esa opción que usted dice? Yo creo que en gobiernos anteriores se desaprovecharon años en los que hubo muchas oportunidades, por muchas razones, para hacer cambios profundos y globales en la educación. De hecho, en alguna época se anunciaron cuando se habló de cambiar el ADN educativo y demás, y finalmente no se hizo. el año 2022 en materia educativa, ¿fue bueno, malo, regular? ¿Cómo lo evalúan? Creo que tuvo cosas buenas y malas, se avanzó muchísimo, por ejemplo, en todo lo que es diseño curricular, se avanzó como hacía añares que no se avanzaba en Uruguay, se incorporaron
perspectivas, orientaciones que hoy en el mundo son las que predominan, como lo que tiene que ver con la educación por competencias, que en Uruguay apenas se habían incorporado. Se hicieron una cantidad de esfuerzos muy grandes. De hecho, todavía pensemos que en el 22 tuvimos que seguir lidiando con los efectos de la pandemia y terminar de enderezar un montón de cosas en esa materia. Hubo también aspectos que no nos satisfacen y yo diría que el principal es la pérdida importante de días de clase que hubo a lo largo del año.